Hacemos un pasito más y entonces ahora nos vamos al quehacer del coordinador animador. Es decir, cuáles son algunas de las funciones inmediatas que él podría tener. Ya algunas las hemos visto como el ser en cuanto a actitud, pero después ya en una forma, digamos, efectiva y operativa. Lo primero, pues, recordar, es el primer y último responsable de lo que surge y lo que hay en el grupo. Y aquí quiero destacar, junto con el asesor animador. Es decir, él es responsable, pero si ya en la estructura de la obra y de la comunidad juvenil existe la figura del asesor adulto animador, también él se vuelve, junto con el coordinador animador, responsable precisamente del grupo. Luego, es el responsable de la planificación y evaluación de la vida del grupo, de los encuentros o seguimientos, como se le llame, las experiencias que se generan, las celebraciones, los momentos fuertes, todo hay que planificarlo y todo hay que evaluarlo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no podemos ir improvisando, no podemos que las cosas salgan, porque al final, si no tenemos metas claras a dónde queremos llevar al grupo, objetivos sobre los cuales caminar una ruta de trabajo o una carta de navegación por donde queremos ir, entonces la cosa no resulta, no hay un crecimiento, no hay una formación efectiva. Y por lo tanto es casi como decir, en lugar de decir planificar y evaluar, es tener una mentalidad proyectual, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos es porque está planificado. No hay nada de lo que pueda surgir ahí de decir, no, tuvimos que hacer esto porque no teníamos nada que hacer. Incluso las mismas dinámicas no son porque hay que ponernos a bailar o a hacer juegos o lo que sea, tienen una razón de por qué estás poniendo esa dinámica. Entonces, planificación y evaluación. Luego, conoce la realidad del entorno, va un poco reunida a lo que decíamos antes del conocer de los muchachos. Conoce la realidad para poder dar una palabra sobre esa misma realidad, porque no vamos a empezar a hablar de cosas, no sé, astrales con los muchachos y después van ellos a ver una realidad que no es la que se han informado en el grupo, ¿no? Entonces, sabe cuál es la condición juvenil que se está viviendo en el entorno del grupo. Luego coordina la vida del grupo, lógicamente, ¿no? Anima a través de técnicas del grupo, elabora materiales, está pendiente de una agenda, está pendiente de lo que van a desarrollar, etcétera, ¿no? También trabaja en equipo. O sea, en ese sentido es importante porque al final él no lo va a hacer todo. Si bien es cierto, coordina, lidera y todo lo demás, pero nuestro liderazgo es participativo. El liderazgo que nosotros promovemos es un liderazgo participativo. Por lo tanto, pues es capaz de ello. Y no solo de llevarse, al mismo tiempo el reconocimiento es un reconocimiento a veces pues también grupal, ¿no? Conoce y maneja responsablemente las redes sociales y las TIC. Esto es muy importante. Hoy en este tiempo en donde todo se ha vuelto pues, más tecnológico y más con esto de la pandemia, que nuestras reuniones, de hecho esta que estamos teniendo ahorita es virtual, pues un conocimiento mínimo de las TICs, de las técnicas de comunicación son importantes. ¿Verdad? Las redes sociales también conocer las redes sociales que más manejan en su grupo, los muchachos de su grupo, y también propiciarlas, pero para evangelizar o para hacer el bien o para cosas pues positivas. Por ello, el primer responsable de su utilización es el mismo coordinador animador. Otros elementos, conocimiento, conoce a los jóvenes de su grupo, ya lo dijimos, sus edades, donde viven, situación familiar, estudio y trabajo. Nada más reforzar que es lo que ya habíamos dicho. Luego, favorece la convivencia fraterna, procurando un ambiente de familia en el grupo y de frente a los otros grupos. Refuerzo lo anterior que hablábamos en el ser. Ya operativamente es una persona, el coordinador animador, que pide fraternidad, provoca el compartir, provoca el reconocer las buenas cosas de los demás y de los otros grupos. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, provoca convivencia, ¿no? Luego crea un clima de corresponsabilidad y participación, caminando junto a los jóvenes. Hoy en la iglesia se habla mucho de sinodalidad misionera. ¿En qué sentido? Lo que decíamos antes, cuando hablábamos de la vida de Magone, Don Bosco vio en el joven que él podía, si se le motivaba, sacar cosas buenas de él y hacerse responsable de él.
De hecho, los últimos días, meses, años de la vida de Miguel Pavone fueron un hacerse responsable de su propia formación y de su propia persona. Esa es una de las metas que se quisieran con los muchachos de los grupos juveniles, que llegaran a ser corresponsables de su propia formación, ¿no? Y que sean participativos, ¿no? Siguiente, bueno, practica la asistencia salesiana. Se oye fuerte, pero al final está siempre en medio de sus jóvenes. Está presente. Y no está presente solo por hacer amistad o solo por hacer algún relajito. Y no solo en momentos de formación, no solo en los momentos de formación, sino también en la vida normal. De repente le llama a su casa, pregunta cómo está y todo lo demás, pero no para algún otro interés que no sea, y volvemos a lo mismo de la caridad pastoral, de ver cómo promover y promocionar a este muchacho. Por eso está educativamente presente en la vida de los muchachos que está precisamente coordinando, ¿no? También propicia iniciativas que promuevan la vivencia de la fe de los jóvenes, la vida sacramental. Volvemos a lo mismo. Si el joven coordinador, animador, vive una experiencia espiritual, va a ser capaz de provocar esto en los mismos muchachos. Y por lo tanto está preocupado y está focalizado en ver cómo se hacen vivencia de la fe en los jóvenes. No que a veces en un retiro o lo que sea, pues lógico, siempre dejamos de último la Eucaristía, por ejemplo. Pero a veces por dejarla de último y por salir de las prisas, porque nos atrasamos en el horario de lo que venía del proceso del encuentro, pues ya la misa sale un poco a como sea. Y no es así, ¿no? Entonces, a veces habrá que hacer pues alguna variación de la agenda o lo que sea, si se prevé que va a suceder eso, ¿no? O cómo promover la anuencia de que haya sacerdotes para poder hablar con los jóvenes, para poder tener la experiencia del sacramento de la reconciliación, esas experiencias, cómo promover encuentros con la palabra de Dios a través, por ejemplo, de la lección divina o alguna otra celebración de la palabra. Entonces, es importante que promueva la vivencia, propicie momentos de la vivencia de la fe. Promueve también la espiritualidad juvenil salesiana con todos sus componentes. Recordemos que el coordinador animador tiene una identidad que es la salesiana. Y dentro del carisma salesiano vivimos una espiritualidad que es esta, la espiritualidad juvenil salesiana. Que ya ustedes pues sabrán sus componentes, no hace falta recordarlos acá. Luego proyecta acciones solidarias de los jóvenes hacia los más pobres y a los que sufren, los que hablábamos en el ser. Si él es solidario, va a ser sensible a aquello que los jóvenes necesitan, pero también va a ser sensible a las necesidades de su entorno social y por ello va a promover estas acciones solidarias dentro del grupo. Se forma continuamente, ya lo habíamos dicho anteriormente, estar en esa actitud proactiva y operativa de formarse para desempeñar mejor su función. Y aquí tendríamos que ver en qué áreas. Él mismo tendría que saber, o junto con su asesor animador, identificar cuáles son las áreas que más necesitan ser formadas en él, que pueden ser en áreas de salesianidad, en áreas de pastoral, en áreas de iglesia o en áreas incluso de valores humanos. A veces la parte humana también necesita mucha formación. Luego, propicia el surgimiento de otros líderes. Y es aquello del saber darse, porque al final nuestros grupos no son grupos estacionarios, sino que van pasando y hoy están aquí, completan su proceso y después se van a poder servir a Dios y a la iglesia en otro compromiso. Por lo tanto, es una vida de un promedio de 5 o 6 años que pasa un joven en una etapa dentro de un grupo juvenil. Y por lo tanto hay que ir pensando y viendo, y esto sí es compartido con el asesor animador, si lo hay, de ir identificando aquellos que pueden llegar a tener una función de liderazgo dentro del grupo. Por tanto, no es aquello de que voy a empezar a cortar cabezas si veo que alguien empieza a surgir, a minimizarlo, a apacharlo, o que no fuera el caso, ¿no? Humillarlo, lo que sea. De tal manera que el potencial líder se fue del grupo porque no le dejamos espacio, ¿no? Sino todo lo contrario, propiciamos y hacemos que vayan saliendo los renuevos de los futuros líderes, coordinadores, animadores. Luego, ser el nexo del consejo, en el consejo del NJS local. En nuestras obras salesianas hay un consejo local
También las hijas de María Auxiliadora tienen organismos pues, de animación local en donde están representados los muchachos de los grupos, de los líderes pues, que están animando, ¿no? Entonces, hace de nexo con ellos. En todo caso, es representante al Consejo Nacional si es elegido para ello. Hay un Consejo Nacional del MJS y entonces se eligen algunas personas de los consejos locales para representar en el Consejo Nacional, ¿no? Entonces, ahí pues, si lo eligen, pues lo representa y va en nombre de toda la comunidad juvenil. Por eso es importante no hacer tantas diferencias. Al final somos una comunidad juvenil que prácticamente buscamos los mismos objetivos, pero por diferentes caminos. Pero todos vamos hacia ahí. Y si fuera el caso, digamos que de repente representa en el Consejo Nacional y de repente en el Consejo Nacional lo eligieron coordinador nacional del MJS, pues va a representar ante el COJUSAC. ¿Qué significa COJUSAC? Consejo Juvenil Salesiano Centroamérica. Es como el Consejo Inspectorial del MJS a nivel centroamericano. Aquí hay representantes de todos los países: Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Hemos tenido reuniones presenciales, ahora más de forma virtual, y pues ahí generamos algunas de las iniciativas que vamos llevando adelante, ¿no? Bien, entonces esto es lo que podríamos decir del ser y el quehacer del coordinador animador salesiano.